Yo a iniciar a soldar. Entonces acá más o menos a 45. Le oprimimos el gatillo. El trabajo. Ah, sí, siente uno la fuerza en la mano. Lo voy a sacar, voy a interrumpir el cordón hacia arriba, con el hundido. Sí, señor. En este caso vamos a ver a alguien que no ha hecho nada sobre soldadura, no. No ha soldado. ¿Para qué me lo pones? En resumen, no ha soldado. Sí, sí. Solamente. Le quede suelta la parte de abajo y lo lleva así, señor. Ahora de sacarlo así con el gatillo oprimido, sube la antorcha. Con la otra mano sostiene la pieza, hace presión, dale. Haga presión y deje que la lleve. No la traiga, deje que ella la lleve. Y para sacar gatillando levanta. ¿Suelto? Gatillando levanta la antorcha. Ajá, con fuercita la levanta. ¿Es láser? Es láser, sí señor. Listo, Alexander, muy buenos días. Por tal, acá John? ¿Cómo nuevamente vamos? queremos saber sobre la máquina láser, qué referencia hace esta máquina. Vale, con mucho gusto. Este es un soldador láser Ronch, marca Ronch, tipo inversor, segunda generación. La primera generación pues veíamos que era una máquina más grande, necesitaba un chiller para refrigerar, listo. En este equipo ya no lo necesitamos porque tiene una excelente disipación de calor. Listo, entonces por eso vemos que es más pequeño, pues más fácil de transportar. Es más ¿sí? compacto. En tema de transporte, pues me va a facilitar por el tamaño. Es igual una fuente y un alimentador, es el que compone el equipo. Y obviamente pues la pistola Esta sería como la pistola como de tal. soldar. El equipo Ronch viene en tres versiones, el 35, 45 y 65. ¿A qué hace referencia esto? El 35 a que tengo 3.5 milímetros de penetración. El 45, 4.5 y el 65, 6.5. El 65 hasta ahora es el más potente en cuanto a penetración. Materiales a soldar con este tipo de proceso. Aquí lo podemos ver incluso en la pantalla, es muy fácil de manejar. Tenemos acero inoxidable, acero al carbón, acero galvanizado, aluminio y cobre. Los materiales más comunes en la industria. ¿Cómo es el tema de la alimentación? ¿Qué electrodo o qué alambre de aporte se utiliza? Usamos el alambre convencional que usamos para el proceso MIG, ¿sí? Sea material aluminio, inoxidable o colroll. ¿Sí? El equipo se le puede montar rollo de 5 kilos o rollo de 15 kilos, o en el caso de aluminio, 7 libras. ¿Qué debemos tener en cuenta acá cuando hagamos cambio del rollo? Como el proceso MIG también trae unos juegos de rodillos dependiendo del electrodo o el alambre que vayamos a utilizar. Sí, señor. Entonces, en el caso de los sólidos o duros, digámoslo así, que es inoxidable o acero al carbono, usaríamos rodillos en B. El equipo trae 4 pares de rodillos, unos que van de 1.2 a 1.6, en ese momento tenemos de 0.8 a 1.0, sería .30 35, aquí va 45 hasta 1.6, sería el diámetro que dan de guía en B, eso es para alambres sólidos. Que sería igual para el acero inoxidable y para el acero al carbono. Ajá, y están el caso de los que son en U. En U sería el alambre blando, que es el aluminio, para que el material no se deforme. Otra cosa a tener en cuenta, los 2 tornillos son rosca contraria. Hacia la derecha yo aflojo y hacia la izquierda yo aprieto. A diferencia de los otros equipos que la rosca viene invertida. ¿Qué tipo de gases podemos utilizar con esta máquina? Normalmente, o lo que le recomiendo al cliente siempre es usar argón. El argón, como es un gas de alta temperatura, nos permite que el equipo funda mejor el material. Hay una opción de que él puede usar nitrógeno, ahí tenemos nosotros una pipa de nitrógeno, que sería para el tema galvanizado, él permite limpieza. O si es una lámina muy delgada, no la deformaría, porque es un gas más frío que el argón. Nos evita esa deformación que hay cuando tenemos, por ejemplo, un cordón demasiado largo. Y en una lámina muy delgada. Sí, muy delgada. Igualmente el manómetro es de los mismos procesos. Es de argón, sí, usted puede usar el mismo regulador o manómetro de argón para el nitrógeno y para el argón. Eso no hay daños ahí. No hay daños ahí, lo mismo se maneja que flujo. Sí, lo que se recomienda el proveedor o el fabricante es entre 15 y 20 litros por minuto para la operación de la máquina. Antes de encender el equipo, abrir el gas, el equipo tiene un sensor de presión de gas. Y si el equipo no es alimentado, él nos arroja alarma a nosotros. Nosotros vamos a hacer una prueba
y el equipo nos muestra pues el medido de gas. De aquí empieza a bajar la presión. Él trae un lente protector y el gas lo que hace es proteger el lente. En este caso sí nos da presentación, pero nos da protección del lente. Digamos, el lente o la soldadura láser no se puede hacer sin un gas protector, porque el lente se perforaría. Entonces nos preguntan mucho que si se podía sin gas, y no, pues ya la respuesta está muy clara. No es posible. Yo siempre le recomiendo, antes de iniciar toda la operación, revise el gas. Ahí El nos equipo da nos error. da una alarma, nos dice, mira, alarma de gas. Entonces el equipo trae un sensor que vimos que si hay presión él la mide, sí, él lo mide en kilopascales. Entonces abrimos y empezó a aumentar. Y ya se pone en verde otra vez nuevamente. Habilita otra vez la función. ¿Cómo es el manejo de la máquina como tal, lo que nos muestra acá en la pantalla? Bueno, ya tiene dos menús, ¿sí? El primer menú, que es al momento de encenderla, que es el básico, ¿sí? Es para personas que no sabrían programar la máquina, que nunca han soldado. Mi compañero anteriormente lo explicó. Material, espesor del material a soldar y tipo de aplicación. Hay unos rangos, ¿sí? En acero inoxidable y acero al carbón la máquina penetra 3.5. En el galvanizado también hay una penetración, se cumple, digamos, los 3.5 milímetros. En aluminio penetra hasta 3, ¿sí? Y en cobre, que es un material pues más complicado, penetra hasta 1 milímetro en esta versión, ¿sí? En la versión de 3.5. Ya acá es el diseño de la junta. Ajá, y aquí ya es el tipo de aplicación, sí, es a tope o filete horizontal, filete sobre cabeza, traslapado, que sería una pieza sobre otra, o el tema del depósito. La máquina se ve tan tecnológica y se ve como un poco complicada a la hora de trabajarla. Cuéntenos un poco qué cualidades hay con respecto a los procesos anteriores y esta máquina, si es mucho más fácil, si cualquiera lo puede hacer o si necesita de tener ciertos conocimientos en materia pues, de soldadura. Una de las cosas que más me gusta de la máquina es que el manejo es muy sencillo. Cualquier persona lo puede hacer y cualquier persona puede aplicar la soldadura. Lo podemos ver acá, el manejo de la máquina. Solamente tengo que ajustar 3 parámetros, que son tipo de material, escojo el tipo de material a soldar, escojo el calibre de la lámina a soldar. En este tengo menos de 1 milímetro y hasta 4 milímetros. Escojo el calibre de la lámina y escojo la posición en la que voy a soldar. Si es a tope, horizontal, sobre cabeza, traslapado. Listo, en este caso lo vamos a dejar a tope. Y ya está lista para la operación. Eso es todos los parámetros que tengo que ajustar. Entonces acá ya para iniciar nosotros el proceso de soldadura, básicamente ¿qué necesitamos? Ya tenemos el gas. Sí, en este caso vamos a utilizar gas de protección argón y energía 220. Ya la máquina está conectada a 220, el alimentador ya tiene el alambre. Tener pendiente de que tengamos el consumible que es para el proceso que vamos a realizar. En este caso tenemos inoxidable para una prueba inoxidable. Otra pregunta muy común es, ¿esta máquina va enfocada a qué tipo de industria? Bueno, el soldador láser está enfocado en la industria, puede ser alimenticia, estructura metálica liviana, mediana, liviana. Para aclarar, no está diseñado hasta ahora la soldadura láser para estructura metálica pesada. Ejemplo, estructura metálica de construcción de edificios, construcción de puentes. ¿Sí? Para ese tipo de estructura metálica no está diseñada la máquina. Hasta ahora no hay un láser pues diseñado para ese tipo de Ya es más como trabajo. producción de línea, mobiliario nos puede servir. Mobiliarios, exactamente, mobiliarios perfecto, industria alimenticia, fabricación de muebles, oficinas. Piezas pequeñas a grande escala. Y pues muchos lo hacen con proceso MIG. A comparación de este proceso pues va a ser más limpio y más rápido. Correcto, sí. Y tenemos en cuenta, o recordemos el principio de la máquina que dice que solda hasta 3.5, 4.5 y 6.5, que es la que tiene más capacidad. En este ¿Listo? caso con esta podemos soldar esta placa que tiene 3 milímetros Perfectamente, aproximadamente. sí señor, correcto. Si tenemos una junta acá a tope, va a haber 100% fusión en la junta 100% de penetración. de penetración. Sí señor. Exacto. Gracias ahí por la aclaración, porque todo eso es bueno saberlo. Entonces vamos a pasar a hacer la prueba. ¿Qué recomendaciones nos da para manejar esto o qué tenemos que tener en cuenta para comenzar a hacer nuestro proceso de soldadura? Bueno, el equipo, al momento de iniciar, pues tenemos que tener abierta nuestra pipa de gas, que la presión esté entre 15 y 20, según recomendación.
y el alambre ya alimentado. El equipo nos da la opción de alimentar alambre desde acá. Entonces tiene un botón de avance y un botón de retroceso, como para agilizar el proceso, ya que como a diferencia del proceso MIG, yo no puedo alimentar alambre gatillando al aire. Aquí tiene que estar cerrado el circuito y si está cerrado el circuito, hay arco. Ah, ya. Entonces, Bueno, se en este analiza caso allá. este no maneja arco, sino que es. Pero de todas maneras va a tener tiene que tener una masa, un polvo a tierra, ¿cierto? Bueno, Como esto, tal, o una señal. esta pinza lo que hace es comunicar que la pistola esté tocando el material a fundir. Aquí no hay un punto sin pinza. Al poner la pinza, el equipo da una raya. Entonces eso nos dice que hay comunicación entre la fuente y el circuito está cerrado. Esa es lo que nos garantiza a nosotros seguridad, es que si disparamos al aire nadie salga herido, pero al comunicarse ya hay arco. La antorcha tiene una posición de enfoque. Para el proceso que es inoxidable y acero al carbono, el enfoque debe ir en cero. Cuando vamos a soldar aluminio va en -1 o -2, ya que necesitamos que la posición del láser suba. Porque aquí, entre mayor sea el número, pues entre más positivo, va más abajo, Va más abajo. entra más. Y entre pues, menor o negativo, va hacia arriba la posición del láser. Digamos el rayo de luz, pues, explicándolo así. Sí. Entonces aquí como vamos a soldar inoxidable, vamos a posicionarlo en cero. Teniendo en cuenta que siempre quede centrado con la guía. Entonces yo tengo la guía, posiciono y que el láser se vea centrado. El equipo, al comprarlo, incluye 5 lentes de reemplazo y 5 boquillas. Cada boquilla tiene una función. Esta boquilla es de fusión, ¿sí? No tiene guía porque no pasa alambre. Es para fusión de interiores o filetes o traslapados. Lo hacemos cuando es en T por la parte interna. Está esta otra boquilla que es para fusión también. Nos ayuda con el tema de las esquinas. Entonces cuando la aplicación va de esta forma, la boquilla ayuda a agarrar y que el desplazamiento sea más fácil. Como de guía. Una guía. Ajá. En este caso, cuando es fusión, nosotros controlamos el desplazamiento. Cuando la aplicación es aportada, ya la máquina impulsa el brazo para que el desplazamiento sea pues, correcto y no haya variaciones en la soldadura. Esta es una boquilla de fusión, porque aquí tenemos la guía para esquinas también. Tiene la guía agarre acá afuera y tiene la guía de paso de alambre. Esta guía es la aplicación tradicional de aporte. Ella viene en dos versiones, en la letra A y en la letra B. En la letra A podemos poner alambre de punto .8 a punto .1, ¿sí? De 0.030 milímetros hasta 0.035 milímetros. Y acá tenemos montada la letra B. En este caso la letra B sería 0.040 milímetros hasta 1.6 del paso del grosor o el diámetro del alambre. Él tiene una guía de soporte de la parte de alimentación, es una guaya que viene independiente que sale desde el alimentador. A diferencia del MIG, no es interna sino externa. La recomendación en la posición es que la punta quede en toda la posición de la guía. Ella trae un tornillo Allen de 3 milímetros para ajustarla. Bueno, Junior, entonces yo quiero soldar una pieza de mayor grosor, pues la máquina dice que es de 3.5 milímetros, ¿cierto? En acero al carbono y acero inoxidable. Entonces sí, el equipo nos da penetración 3.5, pero yo puedo soldar un calibre mayor, ¿sí? Digamos, en este caso esta lámina es de 6 milímetros, es lo que vemos aquí. Para yo unirla con otra o unir una de 3, en este caso una de 3 con una de 3.5, con un paso en ella quedaría pegada y cumpliría pues el principio de la soldadura. Penetraría 3.5 acá, pero acá veríamos que dejaría la marca de paso de calor. Sí, ya en esta estaría el 100% de la penetración, en Ajá, esa que es lo que estaría al 100%. necesitamos. Hablando de eso de la penetración, el equipo es regulable en base a la potencia que al material que yo use, yo varío cuánta potencia yo quiero que él arroje. Siempre no lo puedo trabajar al 100% porque perforaría la pieza o la deformaría. Entonces, en base al calibre, yo puedo oscilar
o variar la potencia de salida de la máquina. Con respecto al gas otra vez, ¿qué diferencia tengo yo al trabajarlo con nitrógeno a comparación con el argón en materiales pues como el acero y el hierro? La diferencia en ese caso daría más calor a la hora de fundir. ¿Sí? Entonces, el argón le aporta más calor a la hora de fundir. Podemos deformar más fácil la pieza a soldar si es muy delgada, ¿cierto? Si es muy delgada, sí. Aunque la máquina nos da una opción, vamos a fusionar, pero es una lámina muy delgada, digamos una botella de aluminio. El equipo tiene un modo que podemos reducir en un 50% o un 25% de la potencia. Entonces, digamos, si está a 11, que es muy poca potencia, y el equipo y la soldadura me deforma la pieza, yo con este modo le bajo el 25% o el 50%, permitiendo que se solden láminas súper delgadas, desde una lata hasta una lámina mayor. Y entonces ya con el nitrógeno vamos a tener un poco menos de temperatura. De temperatura en la soldadura, ajá. En el tema de la entonces aplicación. evitamos deformación igualmente. Si vamos a trabajar con un acero, por ejemplo un calibre 20, que es muy común de pronto en la industria de alimentos, lo que son bandejas o bueno, otro tipo de productos que se manejan. Podríamos implementar el nitrógeno. A la hora de aplicar, tener siempre en cuenta temas de seguridad. El láser es un tipo de aplicación de soldadura muy peligroso, sí, a simple vista no se ve, pero por el grado de temperatura que maneja, puede ser peligroso para el cuerpo humano. Siempre pues, debemos de usar todos los elementos de protección. En este caso, como es una feria y vamos a hacer una demostración, pues usamos guantes y gafas. Pero a la hora de trabajarlo en la empresa sí debemos de usar lo que es monja, careta, todo. Aquí podemos utilizar una careta convencional, ¿cierto? En este caso una careta de procesos convencionales como MIG, MMA, la careta nos serviría para este proceso, ¿cierto? Nos serviría, pero recomendaría más las de corte, que va desde 5 a 9. Algunas de estas viene esa opción, Ajá, las dos. Ya vienen, ajá, con más. Desde un número 5 hasta un número 13 de oscuridad. Entonces sería una de esas, una careta de esas. Que de 5 a 9 sería como un corte con plasma y... Entonces lo que nos permite a nosotros pues ver el arco y pues protegernos a la vez. Protegernos a la vez. Otra cosa, adicional con la careta, ¿debemos usar las gafas o no? Con la sola careta tenemos la protección. No, solo sería la careta. Digamos, las gafas se usarían para aplicaciones cortas o supervisar el trabajo que se está haciendo en el momento, para no mirar el arco directamente. Ya, por ejemplo, yo llego, está el operario ahí, yo como supervisor, ¿Me pone sus gafas? me pongo mis gafas de protección Y mira. y miro qué es lo que está haciendo. Pero el operario como tal sí debe Siempre usar tiene su careta, sin gafas abajo, solo la careta. solo la careta. Listo, Junior, yo voy a iniciar a soldar. ¿Qué ángulo debo yo tomar para poder hacer una buena soldadura con este proceso? Bueno, a la hora de aplicación usamos un ángulo de 45 a 70 grados, ¿sí? Nunca 90 grados porque el láser puede rebotar contra él mismo y perforar el lente de protección. Otra cosa a tener en cuenta, como este es un material reflectivo, no deben haber personas al frente. Tampoco meter la cabeza delante de la aplicación de soldadura, porque podría el rebote del láser quemarme la frente o quemarme la cara. El láser da 3300 grados centígrados, entonces eso es bastante caliente. Entonces acá Sí, más o señor, menos se a puede mirar. 45 y solo hago, si no llevarla, o en este caso la máquina me va... Usted lo que hace es apoyar, hacer presión y el mismo equipo guía el desplazamiento. Listo. Entonces usted lo que hace es con una mano puede sostener la pistola, llevándola en forma recta y él va a llevarle la Listo. mano. Entonces venga, yo le doy potencia. Le oprimimos el gatillo y él se encarga de hacer el trabajo. Ah, sí, siente uno la fuerza en la mano. No necesito no hacer nada, Para simplemente la sacarlo, mano. así oprimido levanta la antorcha. Ya, ahí lo voy a sacar, voy a interrumpir hacia el arriba. cordón hacia arriba, Ajá. con el hundido. Sí, señor. Ligeramente, hay Eso que es todo. ser ligero. Aquí el equipo a nosotros nos permite regular anchos de cordón. O sea, aquí él tiene un cordón de 2 milímetros, pero él va de 0, que sería una línea recta, hasta 4 milímetros de ancho. Entonces ahí podemos hacer uno más ancho. Uno más ancho, vamos a hacer uno de 3. ¿Alguno? Venga, haga la prueba de una vez. En este caso vamos a ver a alguien que sí, nadie no ha hecho nada sobre soldadura, no. ¿Una vez ha soldado? Pero ha tenido conocimiento en otros... No, pero muy poco. Mira las gafas. no ha soldado. ¿Para qué me lo pones? En resumen, no ha soldado. Sí, sí. Entonces hace presión y gatilla. El equipo va a llevarle la mano hacia atrás. Entonces lo que hace es enrotarlo, guiarlo. Y que suelta la parte de abajo y lo lleva así. A la hora de sacarlo así con el gatillo oprimido sube la antorcha.
Como iba más lento, penetró más. Así que no puede soldar. Así de sencillo es. Tenemos uno de 2 milímetros, queremos hacer uno de 4 milímetros. Entonces, el equipo a nosotros nos da variación desde 0 hasta 4 milímetros de ancho. Entonces eso se ve en el láser cuando yo apoyo que hace la raya. Sí, ahí podemos ver la diferencia del ancho del cordón. Igualmente yo puedo poner el punto. Usted puede puntear, sí, señor. ¿Cierto? Ajá. Como tal. Ya desde pronto es la posición. Que le quede más Yo cómodo. como soy derecho, tengo que Lo tenerlo en pone la mitad. inclinado y que el láser dé entre el material base y el a fundir, entre los dos. Ahí la posición está correcta. Ahí está. Entre 45 y 70. Mire. Acá punteamos, sacamos ligeramente la pistola y nos da el punto exacto. Vamos a proceder entonces a unir un material de 3 milímetros. No importa. ¿Cómo así normal? Ah, no pasa nada. ¿Puedes grabar por detrás? Para que mires ahí cómo va. No, sí se puede hacer las claras, y no que ahí sí. Y aquí pues tenemos un poquito de polvo y limpiamos. Y acá la soldadura. Con respecto a la resistencia, ¿qué resistencia vamos a tener en un cordón de soldadura con láser? La misma que tendríamos en una soldadura de electrodo convencional. Ya depende de la referencia que estemos trabajando. Digamos, En este base caso, al diámetro, al tipo de soldadura, así mismo tenemos la exacto, resistencia. como en el electrodo que viene de 60-13, 60.000 libras de presión. Ajá, en este tenemos 70-18. un 70-18, Entonces entonces tenemos 70.000 libras de presión. 70.000 libras, listo. Apoye y hágale fuercita de frente. Ajá. Inclínela un poco hacia abajo y gatilla. Ella le vaya a la mano. Eso no hay que hacerle fuerza de nada, simplemente es como la mano descansada. Que haga la presión para que no se aísle. Gatillando si la levanta. Hagan la prueba, hagan la Siempre lo he prueba. visto En videos. en videos y, o sea, muy interesante, demasiado interesante. Ya hice la experiencia completa, Sí, mire. aproveche y es gratis hoy. Es gratis, claro. Haga presión, haga un poquito de presión. Y listo, ahí se va. Ya usted siente que él comienza equipo a lo lleva. caminar. Para sacarlo con el gatillo oprimido, levanta la antorcha. Rápido. Eso. Bien. Le quedó bien el cordón. Como si tuviera 20 años de experiencia ya. Eso es lo bueno de ese equipo, que no requiere pues como mucha habilidad. Sostenga Con una la mano, pieza y... Ajá. sin poner mucho eso, que no le estorbe y listo. De lo que lo empuje. Con la otra mano sostiene la pieza y gatilla. Ah, pero entonces si los tengo acá. Sostiene el material para que no le levante. Sí. Pero es tratar de que siempre esté pues a ras. Y al final, pues cuando haya terminado el arco con el gatillo oprimido, levanta la antorcha con fuercita. Sosteniendo, ¿no? Sostiene y levanta. Ok, tengo que dejar oprimida la... Para que la máquina funcione, sí. Listo, entonces sosténgalo aquí a un lado. Hace presión. Ahí está bien. Sí, hágale un poquito de presión. Haga presión y deje que la lleve. No la traiga, deje que ella la lleve. Y para sacar gatillando, levanta. Suelto. Gatillando, levanta la antorcha. Ajá, con fuercita la levanta. ¿El láser? Es láser, sí señor. ¿Qué tal? So, finalmente son los materiales que podemos soldar y los que tenemos pues acá en la feria como tal. Faltaría el cobre, ¿cierto? En este caso tenemos aluminio. Que es menos de 1 milímetro. Está como .8. Ahí vemos cómo queda la aplicación. No se deforma la pieza. Eso es inoxidable. Y está por lado y lado el cordón también. Listo. Tenemos entonces un aluminio, una placa de aluminio un poco más gruesa. Un cuarto. Aquí podemos ver el tipo de cordón. Tenemos igualmente en aceros al carbono. Quedó bien.
Cuando estemos soldando acero al carbono, lo mejor es siempre hacer limpieza, ¿sí o qué? Sí, es limpiar, ahí Para empieza a quitar estar contaminada. sí, por lo que tiene la calamina. Y empiezas a salpicar mucho. ¿Con qué podemos limpiar de pronto lo que es el acero del aluminio? Me imagino que el aluminio es el material más celoso para soldar o más delicado. Es el más delicado y siempre tiene que tener una preparación de limpieza. No hay que hacer precalentamiento, pero sí hay que, el aluminio debe estar limpio. Aquí hicimos una aplicación sobre una lámina contaminada y el color no es el adecuado. Queda un poco quemado, a diferencia de este, que ya es una lámina que está limpia y la aplicación se aprecia más. Entonces en el aluminio, por temas de aislamiento, siempre recomienda que haya una buena limpieza. Puede ser con una lija o otro elemento. Productos químicos no recomendamos para el tema de limpieza. Simplemente un paño limpio. O una pulida. O una pulida disco flap. Bueno, y con respecto a los consumibles, los lentes, todo, las boquillas, todo es fácil de conseguir con ustedes. Y es muy económico. Digamos, el lente tiene alrededor de un costo de 30 a 40 mil pesos, igual que las boquillas. Están oscilando en ese rango. Y la durabilidad te da más o menos un mes de la boquilla y el lente en base a cómo lo usen. Si el lugar es muy contaminado, procurar estar haciéndole una revisión semanal. De esta forma se revisa el lente. Lo que nosotros hacemos es, ella tiene ese tornillo, con la mano nosotros lo desajustamos, así con la posición de la antorcha vertical. Sacamos el lente, chequeamos que no haya contaminación y volvemos y montamos y ajustamos. Y este es el lente que normalmente estaría cambiando en caso de que se perfore por temas de gas, mal uso o rebote de láser o contaminación por polvo. Y enfocar, sí, inoxidable acero al carbón, siempre acero. Cuando vamos a trabajar en aluminio, -1 o -2, que sería hacia adentro. Negativos hacia adentro y positivos hacia afuera. Básicamente lo que se consume es el lente. Como esto es un proceso diferente al MIG o al cortocircuito, el tubo donde pasa el alambre no se consume igual que en un MIG. El tubo de contacto realmente no es un tubo de contacto aquí en el láser, por eso no se consume. Y claro, esto podríamos llamar que es como la tobera, ¿sí? Pero la tobera en este caso solamente es una guía del alambre. Y como no tenemos un cortocircuito como lo es en MIG, que es muy agresivo, pues no me desgasta estos consumibles. Sí, realmente aquí lo que se consume es el lente. En algún momento sí hay que cambiarlos ya por el uso, pero en sí no se consumen como en MIG. Como es la boquilla de contacto en el MIG, que a medida que trabaja se va ensanchando el orificio y luego va a generar un chisporote y la máquina no trabaja bien, porque da un mal contacto. Acá el contacto es diferente. Sí, porque acá lo único que hace es guiarme el alambre, ¿sí? Y el láser directamente me derrite el alambre. Da en el material de aporte. Correcto. ¿Cierto? A diferencia del otro proceso, para tener en cuenta, pues son dos procesos diferentes. Listo, Alexander, cuéntenos dónde podemos encontrar los productos de Codinter o en qué regiones, ciudades podemos encontrar a Codinter, número de contacto. Listo, bueno, Codinter tiene presencia actualmente en las Américas, estamos en 5 países: Colombia, Estados Unidos, Brasil, Venezuela y México. Contamos a nivel nacional con oficinas en las principales ciudades. No solamente manejamos máquinas de soldadura láser, también manejamos desde soldadura convencional, ¿sí? Soldadura de electrodo. Desde lo más básico, que sería este equipo, que es un equipito de electrodo inversor, ¿sí? Hasta la nueva tecnología que es láser. Somos representantes de la marca Miller a nivel Américas y tenemos nuestra marca propia que es Stream en máquinas de soldadura, Ronch en soldadura láser, corte por plasma Hyperten, que también es americano, sistemas CNC, automatización de soldadura y sistemas CNC para corte plasma y corte láser. Listo, Alexander, cuéntenos un poco del precio de la máquina como tal para que los suscriptores se hagan una idea de un presupuesto básico para hacerse a una tecnología como esta. Listo, el soldador láser actualmente está entre 14.000 y 16.000 dólares americanos. ¿Sí? Dependiendo la capacidad de penetración, ¿sí? Porque recuerden que es por capacidad de penetración y no por watts como era el anterior soldador láser, la primera generación. En este caso, esta es la referencia Ronch 35,
que es el que tiene penetración hasta 3.5 milímetros, Ronch 45 y Ronch 65, que es el más potente, que penetra hasta 6.5 milímetros. Listo amigos, hoy estuvimos en Expo Industrial Cali con los amigos de Codinter, donde nos enseñaron un poco más del tema de la tecnología soldadura por láser. Ya para despejar más dudas, nos hacen saber en los comentarios para darle respuesta a esas inquietudes sobre esta tecnología muy novedosa o lo último que se ve en soldadura. En la descripción del video vamos a estar dejando el número de contacto de nuestro compañero Alexander, que hoy nos dio una inducción y manejo de este tipo de maquinaria o proceso de soldadura. Listo, Alexander, muchísimas gracias. Gracias a acá nuestro amigo Junior. Vea, otra vez, vea. ¿Cómo estás? ¿Bien o qué?